Una consulta ciudadana para decidir sobre la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de México sale sobrando porque es un aspecto que solamente deben decidir los especialistas. Así lo señaló el secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, quien subrayó que este es un tema técnico del cual difícilmente la mayoría de los mexicanos podríamos dar una opinión fundada, porque para ello habría que ser especialista en suelos, aviación y clima. Y sobre este tema y otros en la agenda del sector privado que requieren de actualización, voy a conversar con Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, en la línea de Al Sonar la Campana. ¿Qué tal, Juan Pablo? Te pregunto primero sobre el nuevo aeropuerto capitalino. ¿Por qué los empresarios concluyeron que la mejor opción es continuar con la construcción en Texcoco? Porque se han vencido con tecnologías las dudas sobre la cimentación, y se tienen los estudios suficientes sobre los suelos, y se ha invertido prácticamente al 50% en las cimentaciones. Se ve un grado de avance importante en la obra, cercano al 30%, porque el diseño del espacio aéreo marca que es el adecuado, porque nos permite tener una infraestructura que puede durar 40 o 50 años, porque cualquier otra alternativa o la alternativa de Santa Lucía con el aeropuerto actual solo tendría duración de 7 años y se saturaría, porque alrededor del perímetro del aeropuerto de Texcoco hay 8 municipios de los más pobres del Estado de México, en donde el 33% de la población gana entre 1 y 2 salarios mínimos, y en donde estamos proponiendo que invirtamos tanto el gobierno como los empresarios para generar servicios, salud y educación, y generar 450,000 empleos en esa zona sería de gran beneficio para toda la población, porque generar un proyecto que se sature en 7 años y perdiendo la oportunidad de que tengamos un proyecto que nos dé capacidad logística de movilización, de conectividad entre distintas poblaciones del país y el extranjero, nos permite tener mayor competitividad para el país y seguir siendo atractivos para más inversiones y por tanto generar más empleos, porque la mitad de los recursos que se requiere para construirlo ya están o invertidos o en caja, y porque hemos demostrado que el resto de los recursos no necesariamente serían fiscales, sino al contrario, se puede financiar con recursos privados, incluso sin que se otorguen concesiones exclusivas sobre el mismo aeropuerto. Entonces, por todo eso y porque no hay estudios para evaluar la segunda alternativa de Santa Lucía, es la mejor opción que tenemos de momento, y que nos dará la mejor infraestructura, aunque nos tardemos 3 o 4 años más, la mejor infraestructura hacia el futuro. Juan Pablo, ¿se debe hacer la consulta sobre el nuevo aeropuerto para saber si debe continuar la obra en Texcoco o cambiar la construcción a Santa Lucía? Pues las consultas, de hecho, las están haciendo al consultarnos a nosotros, al sector empresarial, a las cámaras especializadas, a los colegios de ingenieros, a los expertos, a los órganos internacionales en materia de tráfico aéreo y diseño de rutas aéreas, y también pueden consultar a grupos de la sociedad. Desde nuestro punto de vista, solo es de materia no vinculante, es decir, por consultar, pero una decisión técnica se debe de asumir con todo el rigor que la técnica merece y no por popularidad. Por eso pensamos que una consulta no vinculante podría ser propia, pero no de manera definitiva. Otro tema de la agenda, Juan Pablo, es el convenio 98 de la OIT sobre libertad sindical que ratificó el Senado la semana pasada. ¿El CCE está en desacuerdo con el convenio en sí o con el trámite apresurado en el Senado? Con el trámite apresurado en el Senado, porque le solicitamos al mismo Senado y al equipo de transición que para tener el convenio 98 confirmado por parte de México era necesaria la discusión sobre la ley secundaria en materia laboral. Y tan sencillo como que para
tener cualquier número de sindicatos que los trabajadores deseen tener en una empresa. Tiene que haber reglas de cómo se daría la conversación social entre empresa y los sindicatos, porque si se multiplican el número de sindicatos en las empresas, si no existe una regla, simplemente, por ejemplo, de orden de con quién primero, con quién y en qué temas cada uno de los sindicatos, pues puede haber un desorden, como ya se ha presentado en otros países, en donde no se reglamentó y modificaron las leyes para poder normar lo que significa un diálogo sindical en las propias empresas. Y nuestra solicitud fue que lo discutiéramos en conjunto. Ellos no quisieron dialogarlo y quebraron un convenio, un compromiso de México ante la misma OIT, que tiene la obligación de hacer consultas efectivas. Y esa fue nuestra propuesta, que mayoritearon dando un albazo legislativo, aprovechando su mayoría. Mala señal en la relación con el sector empresarial. Finalmente, Juan Pablo, te consulto sobre la mesa de trabajo que se acordó instalar con autoridades federales para analizar el tema de las tarifas eléctricas industriales que están repercutiendo en muchos sectores. ¿Cuál es la propuesta del sector privado? Comparar los costos que se están teniendo. Nosotros observamos que no tenemos claro cómo se están repercutiendo los costos de la Comisión Federal de Electricidad en este aumento de las tarifas. Y por supuesto que queremos tener tarifas competitivas y transparentes y que reflejen el verdadero costo de producir energía, pero no cubrir las ineficiencias que pudieran tener la productora principal de energía en México. Y creemos que hay un espacio para la disminución de las mismas tarifas. Estamos en este momento corroborando cifras desde viernes, el día de ayer y hoy. Esperamos que hoy o mañana tengamos la verificación de las cifras entre los estudios que ha presentado Concamín como iniciativa privada y los estudios mismos que tiene la CRE, para ver la transparencia y la posibilidad de que las tarifas puedan bajar en materia industrial, sobre todo el consumo medio, que han impactado fuertemente. Juan Pablo Castaño, muchas gracias por la información. Encantado, Víctor. Muchas gracias. Un abrazo. Hacemos una pausa, volvemos rápido.